En octubre de 2012, al amanecer, un escuadrón especial de la DEA, bajo el mando del agente senior James Carter, se preparó para ejecutar una operación relámpago contra un laboratorio clandestino de drogas en un rancho abandonado en las afueras de Tucson. Cada movimiento había sido ensayado con precisión milimétrica. El acceso se realizaría desde dos flancos, aprovechando la escasa visibilidad y el terreno desértico. Carter supervisó personalmente la sincronización del equipo, asegurándose de que todos comprendieran sus posiciones y rutas de entrada. El objetivo era una estructura deteriorada, con adiciones de concreto que ocultaban el procesamiento de metanfetamina. Durante el avance hacia el interior, uno de los agentes activó una trampa explosiva instalada bajo una tabla del suelo. La detonación fue inmediata. Parte de la edificación colapsó, se desató un incendio, y la confusión se apoderó del operativo. Varios agentes resultaron gravemente heridos. Las comunicaciones por radio se interrumpieron, y Carter desapareció entre los escombros y el humo. El helicóptero asignado para evacuación no pudo aterrizar debido a la nube de polvo que cubría el lugar. 2 horas más tarde, el mando declaró oficialmente la desaparición del comandante. 48 horas después, tras no hallar señales de vida, se le dio por muerto. Se recuperaron su placa parcialmente calcinada, un trozo de tela con sangre y restos de uniforme. Susan Carter fue notificada de su fallecimiento. Recibió un ataúd sellado, con la advertencia de no abrirlo debido al estado irreconocible del cuerpo. El funeral se realizó sin cobertura pública, con apenas una decena de asistentes. Los documentos se procesaron rápidamente, y el pago del seguro fue autorizado en 3 días. Después del entierro, Susan vendió la casa, cerró sus cuentas y desapareció de Tucson. Nadie hizo preguntas. El caso de James Carter fue archivado oficialmente. 6 meses después del cierre del caso Carter, en el pequeño y apacible pueblo de Henderson, Nevada, una nueva pareja apareció con una imagen próspera y discreta. Ella se hacía llamar Emily Watson. Él era David Marshall. Nadie en la comunidad conocía su pasado. Solo sabían que juntos habían abierto una empresa dedicada a la organización de eventos exclusivos para instituciones educativas y corporativas. Su oficina, ubicada en un moderno centro de negocios, era funcional y elegante. Vivían en una casa amplia en las afueras del pueblo, rodeada de terreno vacío, sin vecinos cercanos. Su rutina era ordenada, sus apariciones públicas medidas, su historia completamente reconstruida. Lo que nadie sabía era que Emily era, en realidad, Susan Carter, la viuda del agente declarado muerto. David Marshall, por su parte, no existía oficialmente antes de 2013. Su verdadera identidad era Thomas Adams, exforense federal, responsable de haber firmado el acta de defunción de James Carter sin pruebas concluyentes. Ambos habían desaparecido del mapa institucional casi al mismo tiempo que el caso fue archivado. Su nueva vida parecía cuidadosamente diseñada para evitar preguntas. Pero una persona no había olvidado. Mary Carter, hermana del agente desaparecido, seguía convencida de que algo no cuadraba. Tras recibir una llamada anónima con detalles vagos sobre Henderson, decidió iniciar su propia búsqueda. Las solicitudes formales de acceso a los archivos de la DEA fueron rechazadas. Sin embargo, Mary no se detuvo. Comenzó a investigar a David Marshall, sospechando que su identidad era falsa. La conexión con Adams surgió tras revisar antiguos registros médicos. Contrató a un detective privado especializado en localización de personas con identidades modificadas. Juntos viajaron a Henderson con la intención de observar, documentar y actuar. Para Mary, retroceder ya no era una opción. El detective privado contratado por Mary Carter logró su primer avance tras semanas de vigilancia silenciosa. Investigando la compra de la propiedad donde vivían David Marshall y Emily Watson, descubrió que la transacción había sido realizada a través de una sociedad pantalla sin registros previos, vinculada a un nombre inexistente en los sistemas tributarios. Al contrastar la documentación, se hizo evidente que la identidad de Marshall era ficticia. Mary, en paralelo, encontró una antigua fotografía de Thomas Adams tomada en una conferencia forense 5 años antes de su desaparición. Comparó la imagen con las capturas recientes de Marshall, identificando coincidencias en la estructura facial,
la línea del cabello y la postura. No tenía pruebas concluyentes, pero las similitudes eran demasiado claras para ignorarlas. Al insistir con contactos legales, consiguió una copia escaneada del informe forense de la muerte de James Carter. En el documento no figuraban análisis de ADN, ni huellas, ni datos odontológicos. Solo una firma: T. Adams. Entre los efectos personales listados aparecía un colgante plateado sin valor aparente. Mary sabía que su hermano nunca usaba collares. Esa pieza no le pertenecía. Decidió contactar a antiguos colegas de James. Uno de ellos, retirado, le confesó que nunca vio el cuerpo. El funeral fue cerrado, con seguridad federal impidiendo el acceso. Según él, todo fue gestionado directamente desde la sede central de la DEA. Mary intentó acceder a los archivos del depósito forense donde supuestamente se hizo la identificación. Le informaron que el archivo físico fue destruido en un incendio accidental, un mes después del operativo. La coincidencia alimentó sus sospechas. Viajó a Henderson. Comenzó a grabar a la pareja, registrando sus movimientos diarios. Mientras analizaba las imágenes captadas, notó un vehículo negro que la seguía a corta distancia. En Los Ángeles, agentes municipales detuvieron a un hombre en situación de calle que presentaba signos de desorientación severa. No portaba identificación ni respondía preguntas coherentes. Fue trasladado al Hospital Central para evaluación médica. Durante el examen físico, el personal notó una antigua y descolorida tatuaje en el pecho que decía J. Carter, DEA. Ante la posibilidad de una coincidencia con registros federales, se tomaron huellas dactilares y se enviaron al Sistema Nacional. Las coincidencias llegaron en pocas horas. Se trataba de James Carter, desaparecido desde 2012 y legalmente declarado muerto. El hallazgo generó una alerta inmediata en el sistema judicial. Su cuerpo mostraba múltiples cicatrices antiguas, quemaduras mal curadas y signos de desgaste físico prolongado. Su memoria era intermitente. Mencionaba un estallido, gritos y un vehículo sin placas, pero no podía precisar fechas, lugares ni rostros. La noticia se filtró a medios locales y en cuestión de horas se viralizó. Mary Carter, al enterarse, viajó sin demora a Los Ángeles. La confirmación oficial de la identidad fue emitida por el FBI al día siguiente. La Fiscalía General ordenó la reapertura del caso y solicitó la exhumación del cuerpo enterrado como James Carter. Paralelamente, la DEA inició una revisión interna de los procedimientos de 2012. En Henderson, David y Emily detectaron vigilancia en los alrededores de su propiedad. Iniciaron preparativos para abandonar el estado, pero antes de que pudieran actuar, Mary irrumpió en la vivienda durante su ausencia. En una habitación oculta, encontró un compartimiento sellado que contenía documentos falsificados, actas de defunción, informes médicos modificados y cuentas bancarias activas a nombre de James Carter. Mary entregó toda la evidencia a la Fiscalía. La autenticidad de los documentos fue verificada en menos de 24 horas. El caso tomó un nuevo rumbo. Horas después de que la Fiscalía recibiera los documentos entregados por Mary, David Marshall y Emily Watson intentaron abandonar el estado por una vía secundaria cercana a la frontera de Nevada. Habían empacado con rapidez, evitando movimientos bancarios y dejando atrás la mayor parte de sus pertenencias. Sin embargo, los federales ya habían activado alertas de vigilancia interestatal. En un control rutinario a las afueras de Henderson, una patrulla detectó su vehículo y solicitó la detención. Al ignorar la orden, se inició una breve persecución que terminó cuando el coche de la pareja se estrelló contra una valla metálica. Ambos fueron arrestados en el lugar sin oponer resistencia física. Durante los primeros interrogatorios, David se negó a declarar. Permaneció en silencio, incluso ante las pruebas presentadas. Emily, por el contrario, declaró que desconocía los hechos y que nunca participó en actividades ilegales. La Fiscalía, tras registrar su residencia, encontró identificaciones falsas, borradores de informes forenses y archivos relacionados con la morgue, donde se certificó la supuesta muerte de Carter. El conjunto de evidencia dejó pocas dudas sobre la existencia de una estructura fraudulenta. Mary exigió respuestas formales, pero los investigadores actuaron con cautela. James, bajo observación clínica,
no podía aportar datos relevantes. Su estado neurológico se deterioraba. No reconocía rostros. No formaba frases coherentes. Los expertos sugirieron que había estado privado de estímulos cognitivos por un periodo prolongado, posiblemente en condiciones de encierro. La Fiscalía solicitó formalmente la exhumación del cuerpo enterrado como Carter. La opinión pública, informada a través de medios nacionales, convirtió el caso en una causa de interés federal. Antiguos compañeros de James expresaron su incredulidad. La historia ya no era solo familiar. Era una cuestión de seguridad institucional. Pero mientras se ordenaban nuevas diligencias, un giro inesperado alteró la dirección del proceso. La exhumación del cuerpo enterrado bajo el nombre de James Carter fue ejecutada por orden judicial y bajo estrictas medidas de seguridad. El procedimiento se llevó a cabo en presencia de peritos independientes, funcionarios de la Fiscalía y un equipo forense externo. Al abrir el ataúd, los especialistas confirmaron que los restos no pertenecían al agente desaparecido. Las pruebas genéticas comparativas revelaron que el cuerpo correspondía a Rick Santos, un sicario identificado por sus antecedentes y registros biométricos. El hallazgo fue concluyente. La muerte de Carter había sido simulada y encubierta con documentación falsa. La Fiscalía procedió de inmediato a imputar a David Marshall, Thomas Adams, por falsificación de documentos públicos, fraude institucional y manipulación de evidencia forense. Emily Watson fue acusada como cómplice. Aunque declaró que actuó por miedo, su participación activa quedó registrada en múltiples formularios oficiales y transferencias bancarias. Se descubrieron pagos provenientes de empresas vinculadas a organizaciones criminales directamente depositados en cuentas relacionadas con Adams, fortaleciendo la hipótesis de una colaboración con estructuras delictivas externas. Mary Carter exigió que el caso fuera divulgado en su totalidad. La opinión pública, ya sensibilizada, demandaba transparencia. Sin embargo, James Carter, aún hospitalizado, no mostró reacción ante las novedades. No reconoció a su hermana ni a sus antiguos compañeros. Su estado seguía sin cambios, aislado de los eventos que lo colocaban en el centro de un escándalo nacional. Esa misma noche, en el centro penitenciario donde se encontraba recluido, David fue hallado muerto en su celda. El informe preliminar clasificó el hecho como suicidio, pero no existían grabaciones de vigilancia ni testigos directos. La autopsia reveló signos de lucha y contenciones físicas. El caso, ya complejo, dio un giro inesperado, abriendo nuevas preguntas sobre quienes deseaban mantener el silencio. El fallecimiento de David Marshall en custodia penitenciaria desató una nueva oleada de investigaciones. La Fiscalía, presionada por la falta de registros y la evidencia forense contradictoria, abrió una causa independiente centrada en su muerte. Documentos internos demostraron que, 24 horas antes del incidente, Marshall había solicitado por escrito su traslado a una celda de aislamiento, alegando amenazas recibidas. La petición fue registrada, pero no ejecutada. En su celda compartida figuraban 2 internos con antecedentes por violencia. Ambos desaparecieron del control carcelario pocas horas después de la muerte. Uno fue hallado sin vida en una zona común, sin signos evidentes de agresión. El otro, según los registros, simplemente dejó de figurar en el sistema. Las autoridades descartaron un suicidio convencional. La hipótesis de un asesinato premeditado con intervención externa tomó fuerza. Todo indicaba que alguien había facilitado el acceso, eliminación y salida de al menos un participante, posiblemente para evitar que David revelara información comprometedora. Emily Watson, al conocer los hechos, se negó a continuar colaborando con la Fiscalía y pidió protección legal inmediata. Fue trasladada a una instalación de máxima seguridad en otra jurisdicción. Mary Carter, convencida de que los responsables no se limitaban a los implicados directos, exigió una auditoría completa de las operaciones de la DEA en 2012. La revisión inicial reveló omisiones en documentos oficiales, autorizaciones incompletas y nuevos nombres que hasta entonces no habían sido vinculados al caso. Simultáneamente, los médicos que trataban a James Carter descubrieron restos de compuestos sedantes en su organismo, consistentes con administración prolongada y no autorizada. Esto sugería un estado de supresión consciente mantenido intencionalmente.
En un nuevo intento de entrevista, James articuló una sola frase: «Yo no estaba solo». La Fiscalía abrió una investigación por posible conspiración institucional. La operación de 2012 volvió a estar bajo escrutinio total. La investigación entró en una nueva fase tras la muerte de Marshall y la revelación de las sedaciones prolongadas aplicadas a James Carter. El expediente fue reclasificado con sello de confidencialidad federal. Varias secciones del caso quedaron fuera del acceso público por decisión del Departamento de Justicia. Sin embargo, medios independientes obtuvieron información filtrada que alteró por completo la percepción del caso. Según los documentos, la noche anterior al operativo en el rancho, Carter tenía previsto entregar pruebas internas sobre corrupción estructural en la DEA, incluyendo nombres, transferencias y operaciones encubiertas vinculadas a cárteles. Mary confirmó esa versión. Declaró ante la prensa que su hermano había manifestado temor por su vida días antes de desaparecer. Según ella, la supuesta muerte de Carter no había sido un accidente, sino una eliminación encubierta para evitar filtraciones. Esta línea fue respaldada por la detención de 2 exagentes vinculados a la División de Operaciones Especiales, acusados de participar en la manipulación del cuerpo y el encubrimiento del informe forense. Durante los interrogatorios, admitieron haber recibido órdenes superiores para facilitar el reemplazo del cadáver. Mientras tanto, los principales responsables señalados en las comunicaciones filtradas no pudieron ser localizados. Algunos habían abandonado el país. Otros figuraban como inactivos en el sistema federal desde años atrás. Emily Watson permanecía detenida, acusada de sustracción de recursos públicos y complicidad en fraude administrativo. La Fiscalía determinó que James Carter era víctima directa del esquema y, debido a su estado mental irreversible, fue liberado de toda responsabilidad judicial. El caso, sin resolución completa, fue parcialmente cerrado. El comunicado oficial reconoció fallas institucionales graves. Mary, lejos de aceptar el silencio oficial, publicó un informe extenso con copias de pruebas, cronologías y testimonios. Su difusión masiva convirtió el caso Carter en emblema nacional de corrupción interna. La sociedad comenzó a exigir reformas estructurales. Un año después de los acontecimientos que sacudieron las estructuras internas de la DEA, Mary Carter obtuvo una victoria legal en la demanda civil interpuesta contra el Estado. El tribunal reconoció responsabilidad institucional en la desaparición, encubrimiento y posterior abandono del agente James Carter. Como resultado, se ordenó una compensación económica integral, destinada exclusivamente a su atención médica. James, sin embargo, permanecía ingresado en una clínica especializada. No hablaba, no reaccionaba, no mostraba señales de recuperación. Su deterioro cognitivo era irreversible. Sus hijos, ahora adolescentes, se negaron a restablecer contacto. No lo visitaron, no enviaron mensajes. La conexión familiar se había roto. Emily Watson fue condenada a 15 años de prisión por fraude agravado, complicidad en manipulación documental y apropiación indebida de recursos públicos. Todos sus intentos de apelación fueron rechazados. La sentencia reconoció su participación activa en la estructura de encubrimiento. El fallo incluyó la inhabilitación permanente para ejercer funciones vinculadas a la administración pública. Su figura, asociada a la traición institucional, desapareció de los medios. El caso Carter motivó la renuncia de 4 altos cargos en la DEA, incluido el entonces subdirector de Operaciones Especiales. Se implementaron nuevos protocolos obligatorios para identificación de cadáveres, basados en análisis genético y supervisión externa. A nivel legislativo, se iniciaron reformas sobre transparencia en operaciones encubiertas. La historia fue incorporada a manuales de ética profesional y se convirtió en referencia académica. Sin embargo, más allá de las repercusiones jurídicas y estructurales, el centro del drama seguía siendo James. El hombre que había sido agente, esposo y padre, quedó reducido a un paciente sin voz, atrapado entre pasados borrados y presentes inertes. Su existencia se convirtió en recordatorio silencioso de cómo un sistema, al fallar, no solo omite justicia, sino también destruye identidades. 2 años después de su hallazgo, James Carter falleció en la clínica donde permanecía ingresado desde su reconocimiento oficial.
La causa médica fue registrada como complicaciones sistémicas derivadas de daño neurológico severo y deterioro orgánico progresivo. Durante ese tiempo, no recuperó la conciencia plena, no articuló frases con sentido, ni logró establecer vínculos afectivos con su entorno. Su muerte ocurrió en silencio, sin testigos familiares ni personales. Fue enterrado con honores militares en una ceremonia organizada por el gobierno federal, pero sin la presencia de sus hijos ni otros allegados. Solo Mary Carter estuvo allí, junto a un reducido grupo de funcionarios. Mary, desde entonces, dedicó su vida a preservar la memoria de su hermano. Publicó 2 libros que documentaron cada etapa del proceso, desde la operación fallida hasta el encubrimiento institucional. Sus investigaciones sirvieron de base para reformas internas en múltiples agencias. Fue invitada a comisiones legislativas, colaboró con organizaciones de transparencia y asesoró a otras familias afectadas por desapariciones estatales. Su figura, sin embargo, permaneció distante. Nunca buscó protagonismo. Solo insistía en que el relato no se olvidara. Emily Watson continuó cumpliendo su condena. Rechazó entrevistas, declaraciones o solicitudes de revisión. Su nombre desapareció de la cobertura pública. El caso, aunque legalmente cerrado, es recordado cada año en medios especializados como una advertencia sobre los riesgos de la corrupción estructural. Artículos y reportajes lo citan como ejemplo de cómo el encubrimiento puede destruir no solo personas, sino instituciones enteras. Para la sociedad, la historia de James Carter quedó como símbolo de una tragedia evitada demasiado tarde. Para Mary, quedó como cicatriz abierta. Ella sabía que la justicia había llegado, pero no a tiempo. Lo que quedó fueron documentos archivados, reformas tardías y un lugar vacío que ya no podía ser habitado por la verdad. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.